tu cuidado para con nosotros. No solo te has agradado en traer con bien al pastor Narciso, en abrir espacio en su agenda para que él pueda estar con nosotros. También, oh Señor, nos has permitido estar aquí. Y queremos escucharte, por lo cual te pedimos una vez más que tú utilices a tu siervo, que tú le concedas palabras claras y precisas. Y para nosotros, oh Dios, esto queremos. Danos un corazón como la tierra fértil. Que nuestro fruto no sea 30, 60, sino a 100 por uno. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Nuestro hermano Narciso fue ordenado al ministerio en el 2012 para hacerse cargo de la iglesia de Convertidos a Cristo en La Caleta. Hasta el día de hoy sirve al Señor en esa área. Posee una maestría en estudios en teología y un THD. De igual manera es miembro certificado y tiene una especialidad en consejería bíblica y también en resolución de conflictos. Está casado con Adwey y han procreado 2 hijos. Sin más, el pastor Narciso con ustedes. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Le traemos saludos de sus hermanos de Iglesia Convertidos a Cristo, que con mucho pesar me dejaron ir, mucho pesar y muchas protestas, porque nosotros tenemos una conferencia de familia este fin de semana. Estamos en Baní y de allá salí bajo la protesta de muchos hermanos para estar con ustedes. Hermanos, déjenme decirle algo antes de entrar en materia. Yo no sé si usted sabe que la ley de espectáculo público dice que cuando tú traes un artista internacional, tú tienes siempre que poner un local, ¿verdad que sí? Usted lo sabe. Que generalmente se conoce como el telonero, porque es ese que está ahí para abrir, para lo que la gente va llegando, tú ves, es como de relleno ahí, en lo que se prepara la cosa para que venga el artista, ¿verdad? Que fue invitado. Bueno, hermano, cuando el pastor Juan José me invitó a predicar en esta conferencia, yo sospechaba que yo iba a ser el telonero, porque generalmente se invita, ¿verdad?, a alguien internacional. Y dije, seguramente yo voy a ser el telonero. Cuando él me dijo cuál era el tema, que era el cambio, y que el invitado era Nicolás Tranchini, ya eso disipó casi toda duda de que yo era el telonero de esta conferencia. Usted ve, el de relleno ahí. Pero si alguna sombra de duda había de que yo era el telonero, desapareció completamente cuando me mandó el programa y yo vi que yo abría a la 1:30 de la tarde. Yo dije, definitivamente, tú ves. Yo sé que es una hora difícil, hermano, predicar a esta hora, hablar a esta hora, escuchar a esta hora. Así que, hermano, créame, yo no me voy a molestar si usted se duerme, si le da sueño. Tampoco, hermano, si usted entiende que el sueño lo está venciendo y usted tiene que pararse y ponerse al lado para prestar atención, tampoco tengo problema con eso. Solo le pido que si lo va a hacer, lo haga despacio para que no despierte al que tiene al lado. ¿Ok? Bien. Con eso, hermanos, vamos entonces a nuestro tema de hoy en segunda. Quiero que vaya conmigo a la segunda epístola del apóstol Pedro. A mí me toca en esta conferencia la parte de la consejería. A mí me toca hablar no del cambio en nosotros, sino cómo nosotros ayudar a otros a cambiar y cómo más adelante vamos a hablar, podemos usar y debemos usar la iglesia en la consejería como un instrumento para ayudar a otros a cambiar. Así que ese es mi enfoque en esta conferencia, la parte práctica de la consejería. Y en esta primera sesión vamos a hablar precisamente sobre cómo nosotros podemos ayudar a las personas a cambiar, asesorarles para cambiar. Y le dije, vamos a seguir de cerca ese pasaje de 2 de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 7. Ahora, lo primero que quiero, hermanos, que estemos claros y conscientes es que al hablar de cambio, eso no es algo que nosotros podemos hacerlo nosotros mismos. Eso es lo primero que quiero que entendamos. Nosotros no podemos cambiarnos nosotros mismos, nosotros mucho menos podemos cambiar a otros. Y eso es especialmente importante que lo entiendan las hermanas que están aquí. Atiéndeme, hermana. Tú no puedes cambiar a tu marido. Oíste. Sobre todo las hermanas solteras
o comprometidas que están aquí, no creas que yo lo cambio después que nos casemos. No puedes cambiar a tu marido. Nosotros no podemos cambiar a nadie. El cambio, sin embargo, puede suceder. Pero es una obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios, utilizando la palabra de Dios, puede producir un cambio genuino y duradero en las personas. Nuestra misión, y recuerden que yo voy a hablar aquí desde la perspectiva de la consejería, nuestra misión como consejeros es asegurarnos entonces de guiar a nuestros aconsejados por una serie de procesos a través de la palabra de Dios, en los cuales el Espíritu Santo puede obrar para producir ese cambio en ellos. Eso ha sido ilustrado de muchas maneras. Una ilustración es con la lluvia. Nosotros no podemos hacer que llueva, ¿verdad? Pero podemos dirigir a nuestros aconsejados a esos contextos en los que sabemos que Dios manda la lluvia, y en oración y expectativa esperar ver esa obra de Dios, de un raudal del Espíritu sobre la vida de nuestros aconsejados. Así que lo que yo quiero hacer en esta tarde es guiarlos a través de esos procesos que nosotros debemos guiar a nuestros aconsejados a través de la consejería, para que el Señor, a través de su Espíritu, especialmente a través del Evangelio, el Espíritu Santo obre el cambio en ellos. Y ojo, que he dicho procesos, hermano, no son pasos. Paso implica secuencia. Paso implica, ok, ya terminé el 1, vamos a trabajar con el 2. Ya terminé el 2, vamos a trabajar con el 3. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de procesos, cosas que vamos a hacer casi todas ellas de manera simultánea. Las vamos a estar haciendo, con la excepción tal vez del primero, que vamos a ver, que definitivamente es algo que ocurre una sola vez y que es el que debe pasar siempre primero para que los otros genuinamente ocurran. Sin embargo, aún desde nuestra perspectiva será un proceso, que es el proceso de nosotros guiar, llevar a nuestros aconsejados o asegurarnos de que nuestros aconsejados se han convertido a Cristo genuinamente. Fíjese que ese es el punto 1 que usted tiene allí. El primer proceso en consejería que nosotros vamos a asegurarnos que ha ocurrido o que necesita ocurrir cuando estamos guiando a alguien, aconsejándolo para el cambio, que esa persona se ha convertido a Cristo. Y esto es claro en este pasaje que nosotros vemos de 2 de Pedro. Si usted se fija, Pedro claramente está hablando de cambio en este pasaje. El versículo 4, él habla allí de que nosotros podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y obviamente eso no está hablando que vamos a tener divinidad, está hablando de la naturaleza moral de Dios. Nosotros crecer en esa imagen de la naturaleza moral de Dios. Y el versículo 5 nos habla precisamente de crecer en esas virtudes cristianas, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio. Este es un texto que está hablando de cambio definitivamente, pero ¿dónde comienza Pedro? ¿A quién está dirigido esto que le está diciendo? Si usted mira el versículo 1, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que estamos viendo que Pedro le está hablando de cambio, pero él está hablando de cambio porque ellos tienen ya lo más elemental que necesitan. Han recibido la fe salvífica, la fe que viene mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De hecho, cuando usted mira el versículo 5, que él está hablando de esos procesos, hermano, ¿soy yo que lo estoy provocando o es un espíritu que hay que reprender por ahí? Cuando usted ve el versículo 5, Pedro dice que nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, ¿verdad? Ahí está la virtud cristiana en la que vamos a crecer. ¿Cuál es el primer elemento que él menciona allí? Si nosotros comparamos esto con una edificación que nosotros estamos haciendo y estamos poniendo blocks, estamos poniendo ladrillos, ¿cuál es el primer ladrillo que hay que poner? La fe. Y por supuesto se refiere a esa fe salvífica, a esa fe que él acaba de describir en el versículo 1. Y de nuevo, lo que nosotros tenemos que entender es que si va a haber cambio, necesariamente la persona tiene que haber sido regenerada por el Espíritu Santo y haber respondido en arrepentimiento y fe. Es decir, tiene que haber ocurrido la conversión en la vida de la persona, y eso allí le pongo por una sencilla razón. El problema principal del hombre que le impide ser lo que debe ser y hacer lo que debe ser
Primero, mirándole la perspectiva negativa, no es un problema de instrucción, no es simplemente que el hombre no sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Eso es verdad. En la mayoría de los casos la gente no tiene ni idea de qué es lo que se supone que tú debes hacer como marido, como esposa, como hijo, como padre, como empleado, como cristiano en general en la sociedad. Y a veces sabemos la teoría, pero no sabemos cómo aterrizar eso en nuestra vida. O sea, ciertamente hay un problema de instrucción y sobre todo en el no creyente. Cuando tú le abres la Biblia a un no cristiano y empiezas a decirle lo que la Biblia dice, le abre los ojos, tú le estás diciendo cosas que él nunca ha oído. ¿Qué? O sea, hay un problema de instrucción, pero ese no es el problema esencial. Tampoco el problema es un problema de falta de deseo, aunque eso también es verdad. El hombre natural no quiere obedecer a Dios. El no creyente no quiere vivir como Dios manda. O sea que ciertamente hay un problema de deseo, pero ese tampoco es el problema. Tú puedes instruir a la persona sobre lo que debe hacer. Tú puede ser que incluso él, al ver el resultado de su mala conducta, entienda que necesita cambiar y desea cambiar. Pero el problema esencial del hombre es un problema de capacidad. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural ni siquiera tiene la capacidad de entender los designios de Dios. Dice ese pasaje de 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, tú puedes... Es como tratar de enseñarle álgebra a un gato. Eso es, tratar de instruir a un no creyente en las cosas de la palabra de Dios. No las puede entender, no hay manera, porque él está espiritualmente muerto. Pero no es solamente que no lo puede entender, es que si por alguna gracia divina él es iluminado y logra entender lo que tú le estás diciendo, aún así no tiene la capacidad de hacerlo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, otra vez, no pueden agradar a Dios. O sea que el problema del hombre es un problema de capacidad. El Señor Jesucristo también dijo, ahí tiene el pasaje, Mateo 12:34, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿Cómo podéis hablar lo malo siendo bueno? En pocas palabras, hermano, necesitamos, antes de que haya un cambio genuino en la vida de las personas tienen que haber sido convertidas, tienen que haber sido regeneradas, tienen que haber respondido en arrepentimiento y fe al Evangelio. Y esa es la razón por la que Jay Adams, el padre del movimiento de consejería moderno, decía que el no creyente debe recibir preconsejo, dice él, o consejo previo, que consiste básicamente en evangelizarlos. O sea, Jay Adams no creía en dar consejería a impíos, a no creyentes. Él decía a ellos lo único que hay que darles es evangelismo. El movimiento de consejería ha avanzado un poquito más y entendemos que si lo único que tú haces es hablarle de Juan 3:16 cuando el aconsejado viene, pronto él va a dejar de venir. O sea que nosotros ciertamente tenemos que trabajar con los problemas por los que él llegó, pero siempre con la conciencia que hasta que esa persona no venga a Cristo no va a haber un cambio genuino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ahí yo le pongo práctica, ¿verdad? La idea de todo lo que vamos a hacer nosotros como consejeros en el salón de consejería. Recuerde que eso es lo que me toca a mí. Todo lo demás se lo va a hablar Tranchini. Yo voy a hablar como el consejero. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Lo primero que tenemos que confirmar siempre cuando estamos con un aconsejado que genuinamente esta persona está convertido a Cristo. ¿Y cómo nosotros vamos a confirmar la conversión de los aconsejados? Bueno, las preguntas del IDP. El IDP, ¿sabe lo que es el IDP? Hágame así si sabe lo que es el IDP, hágame así si no sabe lo que es el IDP. Inventario de datos personales, ese es el formulario que se le da a todo aconsejado que busca consejería formal. En la iglesia o un miembro de consejería siempre hay un formulario que le damos que tiene preguntas que nos dan información antes que él llegue. Y en ese IDP siempre tiene que haber preguntas puntuales sobre su conversión. Le preguntamos llanamente en el IDP, ¿tú eres cristiano? ¿Tú te consideras cristiano? Si nos dice que sí, entonces viene otra pregunta. ¿Por qué tú crees que eres cristiano? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el argumento? Y nosotros vamos a leer lo que él nos dice. Si él me dice, bueno, porque yo hice profesión de fe cuando tenía 12 años. Me dice, porque yo me bauticé, porque yo siempre he ido a la iglesia. Usted sabe que hasta el diablo va a la iglesia todos los días. El primero que llega. De hecho, y uno de los lugares favoritos es el área de sonido. Por eso pregunté si era que ya había llegado.
Porque en mi iglesia él llega primero y de una vez coge para sonido, a embromar la paciencia. O sea que eso no hace a nadie cristiano. Estamos conscientes de esa realidad, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a preguntar, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué dices que eres cristiano? Le ponemos también preguntas como describe tu relación con Cristo. Preguntas que nos van a dar una idea de si genuinamente es un cristiano. También nuestras conversaciones en la consejería, en el salón de consejería, nos van a guiar. ¿Cómo responde? Estoy hablando de palabras como cristiano. Pero sobre todo, ¿cuál es la respuesta al proceso de consejería? Señores, nosotros tenemos que estar conscientes, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? Es la perfección. Eso es una realidad. Los cristianos van a ser santificados, hermano. Sí o sí, los cristianos van a ser santificados. Porque es un proyecto que Dios se lo dispuso y ¿quién detendrá la mano de Dios? Entonces, si yo estoy con un aconsejado que él dice que es cristiano y tenemos varias semanas aquí y no vemos progreso, ¿qué yo debo asumir? Que no es cristiano nada. Porque el cristiano va a progresar en su santificación. Vamos a ver fruto. Si no estamos viendo frutos, si no estamos viendo respuesta, todo eso debe hacerme pensar que aunque él se identifica como cristiano, no es cristiano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si él niega que es cristiano, ya de por sí me dijo en el IDP que él no era cristiano, o en el proceso yo me doy cuenta, comienzo a sospechar que no es cristiano, bueno, en ese caso entonces yo tengo que darle un tono evangelístico a la consejería. ¿Y qué es lo que significa eso en la práctica? Bueno, en toda sesión yo voy a estar compartiendo el evangelio, señores. La herramienta del consejero es el evangelio de todas las maneras posibles es que nosotros le vamos a presentar al aconsejado. Pero en este caso particular, donde él se reconoce no cristiano, donde yo dudo de su cristianismo por cualquier razón, entonces yo voy a ser intencional en evangelizarlo. Vamos a hablar de sus problemas, pero siempre con un enfoque hacia la necesidad del arrepentimiento y la conversión. Siempre con un enfoque a responder al evangelio. Es decir, con un llamado. Vamos a hacer un llamado. El llamado general en cada sesión de consejería, esperando a que el Espíritu en su soberana voluntad, cuando quiera, haga el llamado interno, ¿verdad? El llamado especial en el corazón. Pero nosotros lo vamos a llamar a responder. De igual manera, si no es creyente, como le dije, él no tiene la capacidad de responder como Dios manda. Esa misma incapacidad será un arma, una puerta para nosotros llevarle al evangelio, hacerle ver cuando él dice que yo no puedo hacer eso, decirle exactamente, por eso que tú necesitas a Jesucristo, y por ahí vamos a entrar al evangelio otra vez y mostrarle su necesidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y una y otra vez le vamos a recordar que su problema principal, y eso es sumamente importante cuando estamos aconsejando a un no cristiano, él vino por un problema en su matrimonio, él vino por un problema de depresión, él vino por un problema de ansiedad, él vino por muchísimas cosas, pero yo le voy a recordar cada sesión que ese no es su mayor problema. Su mayor problema es que él es un pecador y hay una condenación que pesa sobre su cabeza y solo Cristo puede librarlo de ese problema y del que tiene con el que batalla. Así que nosotros vamos a ser intencionales en el salón de consejería para llevarlo al evangelio, para confrontarlo con la necesidad de responder al evangelio, pero además nosotros vamos a poner tareas que tengan ese enfoque evangelístico, cosas como que, bueno, vamos a compartir con ellos folletos, panfletos, libros del evangelio y se lo damos y le decimos léelo, hazme un resumen y ven para que hablemos de eso. Vamos a mandarle lectura bíblica, especialmente de libros que sean evangelísticos, los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, que es un evangelio que tiene ese enfoque para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre. Es el más evangelístico de los evangelios, el evangelio de Juan. La carta a los romanos, todos esos son libros que nosotros les vamos a asignar tareas para ellos leer y le vamos a dar preguntas de aplicación que lo confronte con su necesidad del evangelio. Así que eso es lo primero. Nosotros vamos a guiar a nuestros aconsejados a través del proceso. De nuevo, usted sabe que la conversión es un acto de una vez, es instantáneo, pero para nosotros como consejeros ese proceso de guiarlo a ver o nosotros saber si es creyente o no, y si no lo es, llevarlo, ¿verdad?, en la soberanía de Dios a esa salvación que hay en Cristo. Pero entonces viene lo segundo. Y el segundo proceso que nosotros vamos a estar trabajando con nuestros aconsejados para llevarlo al cambio es el proceso de adquirir una identidad cristiana. Señores, nosotros no vivimos como cristianos con frecuencia porque no sabemos lo que somos como cristianos, no sabemos lo que poseemos.
Y esa es la razón por la que Pedro, si usted mira el pasaje, Pedro acaba de decir que él está hablando a cristianos, y como tú viste a partir del versículo 13, él le va a hablar del cambio que como cristianos nosotros tenemos que experimentar. Pero fíjate que Pedro comienza sentando las bases de lo que somos y poseemos en Cristo antes de hablar de ese cambio. Él dice, versículo 2 de 2 de Pedro 1, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y qué es lo que Pedro nos está diciendo? Él nos está recordando que en Cristo, por ese conocimiento salvador que tuvimos de Jesús, la puerta a la gracia de Dios, la despensa de la gracia de Dios, todos los recursos de Dios, que eso es lo que es la gracia. A veces los creyentes no entienden. La gracia simplemente significa que Dios te ha puesto para ti. Eso es lo que significa la gracia. Todo lo que hay en Dios, todo lo que Dios posee, todos los recursos de Dios están a tu disposición para ayudarte a ser el hombre y la mujer que Dios te llama a ser. Eso es gracia. Dios está de tu lado. Gracia y paz nos han sido multiplicadas en el conocimiento de Jesús, pero no solo eso, versículo 3, por medio del conocimiento de Cristo se nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Él nos está recordando qué es lo que somos, los recursos que tenemos. Aquí le pongo una cita, arriba brinqué una cita, pero usted la tiene ahí. Me gusta mucho citar los americanos. Usted sabe que el dominicano cree que si lo dijo un americano, eso es palabra de Dios. Por eso yo cito muchos americanos en mis conferencias, ¿verdad? Para que no lo dijo él, lo dijo un americano. Entonces mire aquí lo que dice este autor. Siempre vivimos en algún tipo de identidad, y las identidades que nos asignamos influyen poderosamente en nuestra respuesta ante la vida. Al proseguir en el proceso de cambio permanente, la gente necesita vivir en una identidad basada en el Evangelio. Ellos, como nosotros, necesitan que se les recuerde una y otra vez quiénes son. Oiga esta otra. Crecemos cuando recordamos nuestra nueva identidad como hijos e hijas regenerados, justificados y adoptados. Esta nueva identidad y poder nos habilitan para admitir nuestro pecado y alejarnos de él para buscar las cosas que agradan a Dios. En otras palabras, el cambio ocurre cuando yo entiendo, acepto, asimilo, abrazo quién yo soy en Cristo, lo que tengo en Cristo, las nuevas capacidades que poseo en Él. Hay una ilustración de eso que escuché una vez muy buena. Era de un hombre que visitó el circo. Y él vio que era en ese tiempo cuando el circo usaba animales. Usted sabe que ya eso no se usa porque eso es maltrato animal. Ahora es gente, el circo es la gente que hace piruetas y hace cosas. Pero en ese tiempo era cuando había animales, y él vio que tenían el elefante, pero una cosa inmensa, este animal grandísimo, lo tenían amarrado con una soga del cuello a un clavo en el piso. Y el hombre se acerca al que lo cuide y le dice, óyeme, y ese animal tan grande ustedes lo tienen amarrado con un clavo en el piso, pero él puede despegar ese clavo y se va. ¿Y por qué él no lo despega? Y le dice él, no, mira, lo que pasa es que cuando él era pequeño, recién nacido, nosotros lo amarramos con esa misma soga, ese mismo clavo. Y él en ese momento no tenía la fuerza para despegarlo, y él lo alaba y se pelaba el cuello y se cortaba, y llegó un momento que él dejó de intentarlo. Y el tipo le dice, ok, está bien, pero eso era cuando él era niño, ahora él es grandísimo, él da un jaloncito y lo despega. Y el hombre le dijo, sí, pero él no lo sabe. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Seguimos viviendo como impíos porque no nos damos cuenta de lo que significa ser cristiano, hermano. No nos damos cuenta de que estar en Cristo significa que ha habido una transformación asombrosa en nuestro interior. Y de que tenemos recursos que antes no teníamos, y por eso seguimos viviendo como el mismo impiazo. Y nosotros lo que tenemos que hacer como creyentes es llevar a los aconsejados a darse cuenta lo que son, lo que poseen en Cristo. Y aún aquellos que tienen años en el Evangelio, porque hay gente con años en el Evangelio y fueron instruidos y cayeron en un bache en su vida espiritual y ahora vienen a consejería. Usted dice, pero ese sabía la Biblia. Sí, hermano, el problema es que el pecado nos causa amnesia de identidad.
El pecado hace que nosotros perdamos la memoria de lo que somos. Nos causa miopía. No nos podemos ver como el Señor nos ha hecho. Eso es lo que el mismo Pedro dice. En 2 de Pedro 1, en el versículo 9, él dice, porque el que carece de estas virtudes, esto, el que no está creciendo, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Eso es lo que pasa. El pecado nos ciega, el pecado nos provoca amnesia. El trabajo del consejero es recordarle al aconsejado quién él es, qué posee en Cristo y por tanto cómo debe vivir. Nuestro trabajo es hacer lo que hizo el monito de Lion King. ¿Quién vio The Lion King aquí? La original, yo no he visto la nueva por si acaso, o sea que a mí no me pregunte de la de muñequito allá atrás. ¿La vieron? ¿Alguien la vio? ¿Usted se acuerda que Simba, él nace y el papá lo lleva a la cima de la montaña y le dice quién él es? Mi hijo, tú eres el rey de la selva. Mira para allá, mira, de donde tú ves allá hasta donde tú ves allá, todo esto es tuyo, esta es tu tierra. Y tú estás aquí para cuidar de esto y gobernar esto. Su papá le dijo quién él era. Pero después pasó lo que usted sabe que pasó. Y él sale corriendo y se encuentra con estos dos amigos, que en la película, y sí, los buenos amiguitos de él, eso eran los peores amigos que él tenía. Porque esos amigos comenzaron a decirle que él era un puerco, que lo que tiene que comer gusano. El rey de la selva, y lo pusieron a comer gusano. El rey de la selva, y le dijeron, no, tu estilo de vida debe ser Hakuna Matata. No te preocupes, olvídate de responsabilidades, olvídate de compromiso. Y así andaba el rey de la selva, viviendo de Hakuna Matata y comiendo gusano. Hasta que el monito lo agarró y le dijo, mijo, ven acá, ven que tu papá te llama. No, mi papá se murió, ven que tu papá te llama. Y lo llevó al río. ¿Usted se acuerda de esa escena? ¿Se acuerda? Él lo lleva al río y él mira y en su reflejo él está viendo a su papá porque era igualito. Pero lo más importante, en ese momento él tuvo una visión donde el papá le dijo, Simba, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Usted se acuerda? Recuerda quién eres. Eso fue lo que el papá le dijo. Simba, recuerda quién eres. Tú eres el rey de la selva, muchacho. ¿Qué es lo que tú haces comiendo gusano? ¿Qué es lo que tú haces viviendo de Hakuna Matata? Tú eres el dueño de esto. Vive a la altura de lo que tú eres. Esa es nuestra misión, hermanos. Recordarle a la gente lo que son en Cristo, lo que han recibido en Cristo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, para nosotros poder hacer eso, lo primero es que nosotros tenemos que derribar, eliminar las identidades rivales de nuestros aconsejados, esas que los definen y los controlan. Y aquí le pongo algunas de las cosas que generalmente la gente se identifica con ellos y vive a la luz de esas cosas. Cosas como que sus problemas y pecados con los que batalla. A veces la gente, su identidad es el divorciado, el adicto, el deprimido, la adúltera, el dependiente, el bipolar. No es que yo soy bipolar y por eso es. El que tiene déficit de atención, ese es una hoy que no falla. No, pero es que eso no es lo que te describe, eso no es lo que tú eres. Tú puedes batallar con muchísimas cosas, pero eso no es lo que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. No esas etiquetas que te pone el mundo. Pero a veces, increíblemente, las identidades rivales que compiten con nuestra identidad como cristianos son nuestros logros, hermanos. Nuestra profesión, nuestras riquezas, nuestro estatus social o económico, el poder, los éxitos de todo tipo, incluyendo los ministeriales. Y cuando nuestra identidad está basada en esos logros, usted sabe lo que pasa, que cuando perdemos por cualquier razón estos logros, entonces nosotros caemos en crisis emocionales y empezamos a batallar con depresión y ansiedad. ¿Pero por qué? Porque es que yo estoy viviendo de un logro, eso era lo que yo era, pero ya no lo soy. ¿Te entiende? O, por otro lado, caemos en patrones de conducta pecaminosos tratando de aferrarnos, de mantenernos ese logro. Así que tenemos que deshacer las identidades basadas en nuestros logros. También puede ser que nuestra identidad, una identidad rival que compita con el evangelio, sea nuestras relaciones humanas. El matrimonio o falta de este. No, es que tú sabes, yo nunca me casé. ¿Y? ¿Te falta un pedazo por eso? Estamos completos en Cristo, ¿no? Dice la palabra. No es un hombre que completa a una mujer. No es una mujer que completa a un hombre. Esa es la mentira de Hollywood. You complete me. Muy lindo, pero no es bíblico.
Muy bonito, pero no es bíblico, hermano. Cristo te completa. Eso es, no es tu matrimonio, no es estar casado, no estar casado. No son tus amigos, no son tus hijos, no son tus padres. Y a veces hallamos nuestra identidad en esas cosas. A veces la identidad rival son nuestras experiencias, especialmente las experiencias negativas. El abusado, el abandonado, el lisiado, el discapacitado. Y nosotros tenemos que trabajar con nuestros aconsejados para derribar esas identidades y ponerle tareas que lo lleven a recobrar una identidad cristiana. Nosotros somos lo que el Señor dice que somos, hermano. Y tenemos que vivir y podemos vivir como lo que el Señor dice que somos. Así que lo llevamos a través del texto de la Escritura. Le voy a dar varios, pensé que se lo había puesto en su nota, vi que no, pero aquí están. Anote si quiere, pasajes para usted trabajar en adquirir una identidad cristiana con sus aconsejados. Estas son cosas que usted la puede usar en el salón de consejería, en varias sesiones, o la puede asignar como tarea para conversarla con ellos. Pasajes como Romanos 6, Primero de Juan capítulo 3, 1 al 3, Efesios los capítulos 1 al 3, Segunda de Pedro 1, 1 al 9, esto que nosotros estamos revisando ahora, Filipenses capítulo 2, 1 al 12. Esos son solo algunos, le di algunos, pero con eso, mire, usted tiene para muchas sesiones de consejería para trabajar en nuestra identidad, en lo que somos, en lo que Cristo ha comprado para nosotros, lo que Cristo nos ha hecho disponible, lo que ha hecho en nosotros. Así que primero nosotros vamos a trabajar para asegurar la conversión de nuestros aconsejados, luego vamos a trabajar en que adquieran una identidad como hijos de Dios, y entonces nosotros vamos a trabajar, acuérdense que esto es todo simultáneo, no es uno después de otro, pero vamos a trabajar también en que ellos puedan revisar a su interior, a su corazón. Eso es la introspección o reflexión, para que ellos puedan ver cuáles son esos ídolos que los llevan a vivir de la manera que viven. Y este es un punto muy importante. De hecho, esta es la base de esta conferencia. De eso que le habló Tranchini ayer, le va a hablar Tranchini en las sesiones que vienen, de que el verdadero cambio, hermano, no es a nivel de la conducta. El verdadero cambio es a nivel del corazón. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que identificar esos deseos del corazón que nos llevan a hacer lo que hacemos. Y de hecho, Pedro nos dice en este pasaje, si usted mira 2 de Pedro, nuestro texto otra vez, en el capítulo 1, versículo 4, Pedro dice al final que la gente vive como vive, dice él, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de ¿qué dice ahí? De la concupiscencia. ¿Por qué el hombre vive como vive? Por los deseos de su corazón. Eso es lo que le está diciendo. El hombre vive como vive por los deseos de su corazón. O una máxima, si usted tiene más de 10 minutos en el movimiento de consejería, usted se sabe esta máxima. Hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. ¿Ok? Son los deseos de nuestro corazón que nos llevan a vivir como vivimos. Entonces, el trabajo del consejero no es solamente limitarse a cambiar la conducta. No se trata solamente de modificar, no hagas esto, haz esto. No, nosotros tenemos que trabajar con nuestros aconsejados, que ellos mismos puedan examinar su corazón y nosotros navegar con ellos hacia las profundidades de su corazón para hallar cuál es ese deseo dominante. Ahí en su nota, todas nuestras actitudes y comportamientos pecaminosos se deben a deseos dominantes que se han erigido como ídolos en nuestro corazón y nos gobiernan. El verdadero cambio ocurre entonces no solo cuando modificamos la conducta, sino cuando derribamos los ídolos del corazón que llevan a esa conducta. ¿Y cuál es el problema, hermanos, de trabajar con la conducta? Y mire, penosamente mucho de lo que se hace en consejería y prácticamente todo lo que se hace en los modelos de consejería secular es trabajar con la conducta de la gente. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que usted no ha trabajado el problema. Si usted no ha ido al corazón, a esos ídolos del corazón que me llevan a vivir como vivo, tú me puedes cambiar el que yo exprese esa idolatría que tengo de esta manera, pero se va a expresar de otra. Le voy a dar ejemplos, y esto es importante, le voy a dar varios ejemplos porque este es el corazón de esta conferencia. El problema del corazón, como el problema el corazón del problema es el problema del corazón, ¿verdad que sí? Eso es una realidad, aquí es donde tenemos que ir. Le voy a poner un ejemplo que todos los que son padres pueden entender. ¿Usted alguna vez ha tenido que sus hijos están peleando por la televisión, ¿verdad? Uno quiere ver una cosa, otro quiere ver otra, y el bochinche, y se jalan los moños y los gritos, y usted va.
nosotros podemos resolver eso trabajando con la conducta de muchas maneras. Podemos usar métodos que arreglan ese problema. Métodos como simplemente, mira lo que vamos a hacer. Tú ves un programa y después tú ves otro. O mira, tú vas a ver media hora de televisión y después a tu hermanito le toca media hora de televisión. O si usted tiene muchos problemas en la cabeza, usted lo puede resolver comprando 2 televisiones. Cada uno tiene la suya. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? Ya no van a pelear por la televisión. Pero entonces lo mismo que lo llevó a pelear por la televisión, lo va a llevar a pelear cuando nada más hay un pan, por el último pan que hay en la funda. O por el último vaso de jugo que queda en el cartón. O por quién se va a bañar primero en el baño. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no has resuelto el problema. Tú trabajaste con la conducta, pero no llevaste a lo que lo lleva a pelear por algo. ¿Tú entiendes? Ahora déjame darte un caso más de adulto. Este era un hombre que su mujer lo sorprendió viendo pornografía. Tuvo un problemazo en su casa, se armó el lío, el hombre fue a buscar consejería por su problema de pornografía. El consejero, que no era yo, le trabajó simplemente con la conducta. Comenzó a darle métodos, ¿verdad? Pon protectores en la computadora, pon protector en tu celular, aléjate del celular, que son buenos y válidos, ¿eh? De hecho, cuando trabajamos los problemas de inmoralidad, tenemos que poner límites porque es un método bíblico. El Señor dijo, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. Y estaba hablando de inmoralidad allí. O sea que definitivamente eso es parte de lo que hay que hacer, pero eso no resuelve el problema, ¿verdad? Y definitivamente el hombre dejó de ver pornografía. Pero entonces, meses después, el hombre volvió a consejería otra vez. Esta vez, ya no problema de pornografía, sino porque el hombre se había puesto a apostar. Y se había metido a ir a casinos cada cierto tiempo, había perdido una cantidad de dinero, otra vez tuvo un problema, el hombre volvió a buscar consejería, otra vez volvieron a darle métodos que solamente tienen que ver con lo externo, con la conducta. No, mira, no hagas esto, no hagas aquello, quita esto, a lo otro. Bien, se acabó el problema de los juegos, de las apuestas, de las deudas. Y tiempo después el hombre vuelve a consejería otra vez, esta vez porque la mujer estaba harta. Bueno, esta vez fue la mujer que fue y dijo que este hombre ahora llega del trabajo y se pone a jugar videojuegos horas muertas y descuida la cosa que tiene que hacer jugando videojuegos. ¿Qué es lo que está pasando? Ese hombre tiene muchos problemas, pastor. Sí, definitivamente, pero el problema es que no han trabajado con su problema. Se está trabajando afuera. El problema de él, cuando usted sigue la pista de qué es lo que está pasando, el ídolo que él tiene en su corazón es el ídolo de los placeres instantáneos. Él simplemente quería cosas que lo hicieran sentirse bien rápido, algo para él poder desahogarse momentáneamente. Y eso eran maneras. Tú le bloqueaste una vía, ese ídolo iba a buscar por dónde salir por otro lado. Cuando se trabajó con su corazón y se atacó ese ídolo del placer instantáneo, se acabaron los problemas. Porque tenemos que trabajar en el corazón. Mire, este sí fue un caso que yo manejé. Esta era una señora que vino a consejería, estaba teniendo muchos problemas con su esposo por la manera como le hablaba. Le gritaba al marido, le abría la boca, le faltaba el respeto. Eso había traído problemas serios. Comenzamos a trabajar con ella, pero comenzamos a seguirle la pista. ¿Por qué es que grita? ¿Cuáles son los contextos en que tú grites? Nos dimos cuenta que ella le abría la boca, ella lo irrespetaba. Usualmente era en contexto donde él ponía en peligro su integridad física. Cuando él no se alimentaba bien, cuando él manejaba de manera imprudente, cuando él hacía cualquier cosa que de alguna manera ponía en peligro su salud o su vida. Ella respondía de manera agresiva y lo insultaba. Déjeme decirle, no era malo, ella estaba cuidándolo, pero ¿por qué respondía así? Siguiendo, mirando cómo confluían todas las cosas, llegamos al punto hasta que ella misma sacó de su corazón: pastor, si a él le pasa algo, ¿de qué vamos a vivir? Él es el proveedor de mi casa. Si él se enferma, si él tiene un accidente, yo no trabajo, él es que trabaja. Y él no se está cuidando. ¿Cuál era el problema, hermanos? No era la boca, no era decirle: hermana, tú tienes que hablarle bien a tu marido. Mira, aquí dice que le hable con respeto. Su ídolo era la seguridad. Ella necesitaba seguridad y estaba peleando porque algo estaba amenazando su seguridad.
¿Cuál fue la consejería con ella? Hacerle entender, tu seguridad es Dios, no tu marido. Tu marido es el medio a través del cual Dios provee ahora. Pero déjame decirte, si tu marido deja de proveer, Dios te va a proveer porque lo ha prometido, hermana. No es con tu marido que tú cuentas, es con Dios. Dios es tu proveedor, Dios es tu sustentador. Y si no lo quiera Dios, le pasa algo a tu marido, tú vas a ver a Dios proveyéndote y cuidando de ti. Cuando ella fue liberada de ese ídolo, se acabaron los pleitos. Ella podía y debía, yo le dije, confrontar a tu marido si tú ves que él está tomando una actitud que no es buena, que no es sana, que no es sabia. Pero ya lo podía hacer sin pelear. ¿Por qué? Porque ella ya no estaba luchando por su vida, hermano. No, ella lo estaba haciendo por amor a él, por el bien de él. ¿Usted entiende? Entonces ese es el punto. Si nos quedamos afuera, no estamos resolviendo el problema. Nosotros tenemos que llegar al corazón del problema, que son los ídolos del corazón. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Bueno, primero aquí le pongo, estos ídolos no necesariamente son cosas malas, y eso es importante. Porque fíjese, en el caso de ella, ¿cuál era el ídolo otra vez? La seguridad. ¿Es malo usted querer seguridad? Para nada. O sea, los ídolos no necesariamente son cosas malas. Aquí le pongo muchos ídolos que nos llevan a hacer cosas malas sin ser malas. Alguien que me ame incondicionalmente, que mi pareja me satisfaga sexualmente o que no quiera sexo. La obediencia de los hijos, tener hijos obedientes. Ay, mi madre es un ídolo con el que nosotros los padres batallamos tanto. Y por eso es que explotamos, porque tenemos la idolatría de que quisiéramos que nuestros hijos sean así. Y de nuevo, no es malo querer tener hijos obedientes, pero no debemos desearle un punto donde nos lleva a pecar. Y si eso sucede, se ha convertido en un ídolo. Eso es lo que te estoy diciendo. Todas estas cosas son buenas. Pero si me llevan a pelear, si me llevan a pecar, si me llevan a deshonrar a Dios, a desobedecer a Dios, se han convertido en un ídolo, que tenemos que arrepentirnos, reconocerlo, confesarlo, llevarlo a Dios y abandonarlo. Y ahí le pongo otro, usted lo puede leer: el aprecio, la paz, el deseo de atención, aprobación, admiración, seguridad, todo eso. En pocas palabras, nuestro trabajo como consejero en este aspecto, y no lo voy a leer por causa de tiempo, pero Ezequiel 14, 1 al 6, búsquelo, hermano, después ese texto es tremendo. Está hablando de cómo el pueblo de Israel se acercaba al profeta a buscar consejo, y Dios le dice precisamente: ellos vienen a mí a buscar consejo, pero lo primero que tú le vas a decir es que derriben los ídolos de su corazón. Eso es lo primero que ellos tienen que hacer antes de oír mi consejo. Léalo después. Le voy a leer solo este versículo de ese pasaje, Ezequiel 14. Voy a leer 5 y 6. Dice: a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos y de todas vuestras abominaciones, apartad vuestros rostros. Ese es nuestro trabajo: identificar los ídolos, derribar los ídolos. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros eso en la práctica, en el salón de consejería? Aquí viene lo que nosotros vamos a hacer. Aquí le pongo una cita de Luis Giglio. Él dice: ¿cómo sabes tú dónde y qué adoras? Es muy fácil. Sencillamente sigue la pista y analiza en qué inviertes tu tiempo, dónde están tus afectos, tu energía, tu dinero y tu lealtad. Al final de ese camino encontrarás un trono, y lo que sea o quien sea que esté en ese trono es lo que tiene más valor para ti. ¿Y cómo nosotros vamos a seguir esa pista? Haciendo preguntas de rayos X. Esas son las preguntas que hacemos en consejería para llegar al corazón. Y aquí le tengo preguntas, no me voy a detener en cada una de ellas, pero allí usted tiene para seguir el rastro del tiempo. O sea, nosotros vamos a examinar con el aconsejado cómo usa su tiempo con estas preguntas: el tiempo, el dinero, los afectos, el caos. Cuando hablamos del tiempo, ¿a qué dedica la mayor parte del tiempo que tienes libre? ¿Cuáles son esas cosas por lo que estaría dispuesto a modificar tu horario solo para disfrutarlo? Preguntas que usted le puede hacer. Todo eso es siguiendo. Usted va a seguir la línea del tiempo, usted va a seguir la línea del dinero, el estado de cuenta de la tarjeta, cuáles son esas cosas que invierten más dinero del que puede o del que debes, cuáles son esas cosas que compra aunque no necesitas. Usted siguió esta línea, usted siguió esta línea. Usted va a seguir la línea de los afectos. ¿Qué es eso que siente que te haría feliz y que no puedes vivir sin ello? ¿Qué es eso lo que tú acudes buscando refugio en vez de acercarte a Dios cuando te sientes triste, cuando estás afligido? ¿Qué es eso lo que tú sueñas despierto, hermano? Este es interesante, porque esta la podemos saber todo. ¿Usted quiere saber un ídolo de su corazón? Se llama la prueba de la ducha. ¿En qué tú piensas cuando te estás bañando? Cuando tú estás ahí lavándote la cabeza. Fíjate que generalmente uno deja su mente volar cuando está ahí. Generalmente, lo que tú estás pensando cuando te estás bañando
es un ídolo, porque nosotros estamos soñando con eso. O sea que esa es una buena prueba. Vamos a seguir el caos, qué cosas te hacen pelear, por qué cosas estás dispuesto a ofender a otro. Ahí tienen una serie de preguntas. Y el punto es que nosotros vamos a seguir todas estas líneas y usted va a ver que todas van a confluir en un punto. Todas tienen una intersección donde chocan y tú ahí llegaste, míralo aquí. Este es el que andamos buscando, este ídolo, para nosotros derribarlo. Vamos a usar también para esos recursos como el diario de turbaciones. Otra vez, si usted no está en el mundo de la consejería, no sabe de lo que le estoy hablando, pero hay una cosa que se llama diario de turbaciones, donde la gente registra cada vez que tiene un episodio de con lo que sea que batalla, qué hora fue, qué estaba pensando, qué fue lo que pasó, cómo respondiste, qué tú querías, una serie de preguntas. Todo eso se lo puede hacer llegar el pastor Juan José, al que desee, el diario de turbaciones. Y una vez, entonces, nosotros reconocemos o llevamos a los aconsejados a reconocer esos ídolos, entonces lo llevamos al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el problema con los ídolos? Bueno, que como decía Calvino, el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos, ¿ok? Entonces, nosotros podemos enseñar a nuestros aconsejados y a nosotros mismos identificar nuestros ídolos y derribarlos, pero de manera natural nuestra tendencia será seguir elevando ídolos, levantando nuevos ídolos. Por eso, no debemos limitarnos solo a identificar los ídolos, sino que tenemos que sustituir esos ídolos por la adoración correcta, que es la adoración a Cristo. Ahí le tengo otra cita. Dice esta cita: pon tus ojos en Cristo. No dejes que este estudio, el examinarte para buscar los ídolos, te convierta en un obsesivo analista de tu interior. En alguien que está más ocupado en examinar su propio corazón que en deleitarse en su Salvador. Pon tus ojos en Cristo y en las maravillas que Él ha puesto delante de ti. A medida que se adentra en el oscuro laberinto de tu corazón, pídele a Dios que te muestre más de la belleza de tu Salvador, incluso al tiempo que te revela más de la fealdad y engaño que hay en tu corazón idólatra. Y eso nos conduce al cuarto proceso. Acuérdense que otra vez no son pasos, todo esto lo vamos a estar haciendo simultáneamente en la consejería que nosotros vamos a llevar a nuestros aconsejados, y es a la adoración. Eso es a maravillarse en la gloria de nuestro Salvador. Señor, esta conferencia empezó como tenía que empezar. ¿De qué fue que habló el pastor Juan José ayer? De la supremacía de Cristo. Es que ahí es. Esa es la base del cambio. Yo cambio cuando soy asombrado, maravillado por la gloria del Salvador que tengo. Así que el punto no es simplemente escarbar para buscar los ídolos, no, es escarbar para tumbarlo y poner allí al Salvador glorioso que tenemos. Así que nosotros tenemos que llevar a nuestros aconsejados a examinar esa gloria del Salvador. De hecho, volviendo a nuestro texto de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, él dice: por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Cómo es que nos concede todo eso? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La verdadera transformación del corazón, hermano, ocurre mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Así como los ídolos nos moldean a su imagen, cuando nosotros colocamos a Cristo y su gloria como el centro de nuestra adoración, seremos moldeados a esa misma imagen. Eso es lo que nos dice de hecho el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. ¿Cómo ocurre el cambio? Dice Pablo, 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Usted ve, mientras contemplamos la gloria del Salvador, un nuevo estilo de vida, el fruto visible de la vida de un creyente, no proviene de una obediencia estoica a los mandamientos de Dios, sino de un corazón que ha sido cautivado y capturado por el dador de esos mandamientos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso en el salón de consejería? Recuerden que ese es mi trabajo aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso como consejeros? Bueno, lo primero es que nosotros vamos a asignar tareas que lleve a aconsejados a meditar en la persona de Cristo y a responder en oración a eso. Tarea como cuáles: libros sobre la persona de Cristo, sobre los atributos de Cristo. Lo mandamos a leer teología, especialmente cristología y teología propia. Lectura de libros de la Biblia que presenta claramente las virtudes y la obra de Cristo, como los evangelios, especialmente Juan, las epístolas de los romanos, ya le dije, Colosenses 1 y 2, que nos presentan la supremacía, la gloria del Señor Jesucristo, la epístola a los hebreos, que también habla de la supremacía de Cristo. Lo hacemos llevar un devocional reflexivo
donde ellos van anotando qué aprenden del Señor. En otras palabras, la tarea es esta. Yo les voy a mandar cualquiera de esos recursos que están ahí, libros, teologías, lectura de la Biblia. Y yo le voy a decir al aconsejado, esto es una tarea típica que yo le pongo, tú me vas, de esa lectura que tú vas a tener, puede ser su devocional. Haz tu devocional en el Evangelio según San Juan. En vez de agarrarme un capítulo entero que es muy largo, tú vas a agarrar un párrafo. Lo que hay entre dos títulos. Cada día un párrafo. Y tú me vas a decir 2 cosas que tú aprendes de Jesús allí, específicamente de Él, quién Él es, lo que Él hace, lo que Él es capaz de hacer en tu vida. Tú me vas a escribir 2 cosas que tú aprendes de Jesús, pero no lo vas a dejar ahí. Tú me vas a decir cómo eso que tú aprendes de Jesús de alguna manera te ayuda o te afecta en tu problema con el que tú batallas. Cómo eso te anima, cómo te confronta, cómo te fortalece, cómo te da esperanza. Usted ve, yo lo estoy llevando a concentrarse en quién es Jesús y qué significa eso que Jesús es y hace en su vida y especialmente en su problema. Y lo hacemos llevar un diario, por eso es el diario reflexivo, que me anote, leí esto, aprendí esto y esto de Jesús, vi que esto me anima, me confronta, me motiva, lo que sea, de esta manera, y responder con una oración que también pone por escrito. Así que lo llevamos a la adoración, y el último proceso a través del cual nosotros vamos a llevar nuestro aconsejado para el cambio es, por supuesto, el entrenamiento. Aquí es, fíjese, estando trabajando con todo lo otro que le dije antes, que nosotros por supuesto vamos a hablar de la práctica, sí, porque tenemos que hablar de las cosas que tiene que dejar de hacer y las que tiene que hacer, porque definitivamente que esto no es para que se quede en la teoría, es para que afecte su manera de vivir. Y eso es lo que Pedro nos dice, después de recordarnos lo que somos y poseemos en Cristo y que por medio del conocimiento de Cristo, dice Pedro en nuestro texto, 2 Pedro 1, versículo 5, por esta razón, obrando. ¿Quiénes son que están obrando ahí? Nosotros, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia. ¿Y cuál es el punto? Él nos está diciendo, sabiendo lo que somos en Cristo, sabiendo lo que poseemos en Cristo, mirando la gloria de Cristo, entonces ahora nosotros vamos a hacer algo. Nosotros vamos a poner diligencia para cambiar nuestra vida. Y eso lo debemos hacer siguiendo el modelo bíblico de desvestirse y vestirse. ¿Te recuerda el despojarse que presenta Pablo en Efesios capítulo 4? El cambio cristiano nunca es dejar de hacer, hermano. El cambio cristiano no consiste solo en abandonar los pensamientos y las acciones pecaminosas, sino reemplazarlos por pensamientos, actitudes y acciones que son coherentes con lo que somos en Cristo. Esto no es de cristiano, lo desecho, pero lo cambio por esto. Y Pablo es asombroso ahí en Efesios 4, como él ilustra eso. El cambio no es solamente dejé de robar. Señores, un ladrón que dejó de robar no ha sido transformado. Es un ladrón de vacaciones. Eso es lo que es. Usted sabe que el ladrón está cambiando, ha sido transformado cuando ese ladrón ahora se convierte en un hombre generoso y comienza a dar. Eso es lo que Pablo está diciendo. El hombre sabemos que cambió, no cuando dejó de gritarle a la mujer. No, es cuando comenzó a hablarle con dulzura, decirle mami, cariño, mi amor, morena, linda. Es ahí que tú sabes que él de verdad está cambiando. ¿Te ves? Y nosotros tenemos que asegurarnos que el cambio sea así. Sea de este extremo a este extremo. No es dejar de hacer. Es dejar de hacer por todo, la renovación del entendimiento, todo eso que hemos trabajado antes y lo que debe hacer ahora. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos esto en la práctica? Y esto es importante, porque con frecuencia la gente no es solo decirle, háblale dulce a tu mujer. Mira, deja de gritarle, háblale dulce. Tenemos que hasta que decirle a veces qué es lo que le va a decir, hermano, aunque usted no lo crea. Y trabajamos con ellos para que ellos se ejerciten, porque la palabra dice ejercítate para la piedad. Tú te ejercitas para la piedad como cualquier cosa es haciéndolo, y al principio te da brega, y al principio es algo que parece mecánico, pero después te sale solo. Entonces lo ponemos que se ejercite, y es importante que, como decía Jay Adams, nosotros no solo le digamos qué hacer, sino cómo lo va a hacer. Oiga esta cita, Jay Adams, dice él: las iglesias conservadoras han sido activas para descubrir lo que es malo y aún declarar lo que hay que hacer para combatirlo, pero han sido muy débiles en decir y mostrar a la gente cómo hacerlo. En vez de ello, debemos llevar a la gente hasta la convicción de pecado, lo cual es justo y digno, y a que se comprometa a un cambio, y luego lo dejamos aquí. Esto es trágico.
y explica gran parte de los fracasos y apatía que vemos en las vidas individuales y en la vida corporativa de las congregaciones. Además, muchos fracasos en el aconsejar son debidos también a esto mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso en la práctica? ¿Cómo lo vamos a hacer en el salón de consejería? Bueno, primero nosotros tenemos que implementar un plan bíblico que incluya objetivos a corto y largo plazo, y lo dejemos claro. O sea, nosotros le vamos a plantear al aconsejado desde el principio a dónde que queremos llegar, pero eso no es, mira, aquí es donde queremos llegar. No, yo le voy a decir lo que yo quiero que él haga esta semana. Eso es lo que es objetivo a corto plazo, en lo que tú vas a trabajar esta semana, sin dejarle, pero dejándole ver la meta, dónde que queremos llegar. Otra cosa, tenemos que ofrecerle detalles específicos sobre cómo lograr esos objetivos, incluyendo, escúcheme, horarios, métodos, técnicas, procedimientos. Hermano, a veces hay que sentarse con el aconsejado y decir, ven, vamos a hacerte un horario. ¿A qué hora tú te levantas? Vamos a poner aquí, ok, tú sales a qué hora. ¿A qué hora tú haces tu devocional? Y hacerle un horario y un calendario. En la semana, en esta semana, tal día tú vas a hacer tal cosa y lo ponemos en el horario. Tenemos que hacer eso para ayudarle, para que ellos tengan una estructura en la cual ellos se ejerciten y vayan desarrollando el hábito de hacer lo que tienen que hacer. Tenemos que supervisar entonces la tarea para asegurarse que la están haciendo de la manera correcta y hacer las correcciones y los ajustes. Mire, eso no funcionó. Porque usted me dijo que levántate más temprano para hacer devocional. Yo empecé a levantarme a las 5 de la mañana, pero yo a esa hora no genero y estaba orando por los alimentos frente a la Biblia. Bueno, no funcionó. Tenemos que poner otro horario, tenemos que poner el devocional a otra hora, porque esa hora no genera para el hombre hacer un devocional. Entonces, vamos a ir haciendo ajustes y vamos ubicando cómo vamos a guiar al aconsejado. Vamos a repasar las situaciones que ocurrieron durante la semana, corrigiendo lo que se hizo mal y ensayando en hacerlo bien. ¿Qué pasó esta semana? Ay, exploté y le dije de todo a mi mujer. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, yo llegué a la casa y ok, vamos a revivir el momento. Y hacemos juego de rol. Eso se hace mucho en consejería, aunque usted no lo crea. Vamos a revivir el momento. Yo voy a ser tu esposa. Me pongo así. Mira fulano. Entonces tú qué sé yo qué, porque él dice, ella me dijo esto y yo le digo lo que le dije. ¿Cuál debió ser tu respuesta allí? Ya él me dijo lo que hizo, ¿verdad? Una metida de pata. ¿Cuál debió ser una respuesta cristiana allí? ¿Qué era lo que tú tenías que haber hecho? Entonces, repasamos el momento, revivimos el momento, reensayamos el momento para que él se vaya ejercitando en cómo debe hacerlo, ¿verdad? Y a veces le digo, mira, y si esto vuelve a pasar y otra vez te sale el cobre, ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Tú vuelves atrás, pide perdón a Dios, va y pide perdón a tu mujer y lo haces como debiste hacerlo. Y tú te vas ejercitando en hacerlo bien, Recuerda, hermano, que esto no es cambio de conducta, porque esto lo estamos haciendo con todo lo otro que yo le dije antes, por eso esto es lo último que yo le presenté, para que no crea que de eso es que se trata la consejería. Pero la consejería también tiene que enseñarle cómo hacer lo que tiene que hacer. Tenemos que enseñarle a aplicar los principios bíblicos aprendidos en otras situaciones de la vida. Y si en vez de tu mujer haberte dicho esto, te hubiera dicho esto. Y si en vez de pasar esto, hubiera pasado esto, ¿cómo tú debes responder? Entonces, y vamos a ensayar y vamos a repasar para que ellos aprendan no solo lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo en cada caso. En conclusión, mis amados hermanos, todos estos pasos son posibles solamente a través del Espíritu y por medio del Evangelio. Es el Evangelio, es a través del Evangelio que nosotros vamos a hacer todo esto. El Evangelio es el instrumento que el Espíritu va a usar para la regeneración y conversión de las almas. El Evangelio es lo que abre la puerta a la nueva identidad y los nuevos recursos que tenemos en Cristo. El Evangelio es lo que nos ayuda a derribar los ídolos del corazón. El Evangelio es lo que nos muestra la gloria del Salvador que tenemos. Y es el Evangelio que hace disponible para nosotros los recursos para hacer lo que tenemos que hacer. Nuestra misión como aconsejado, en resumen, es darle el Evangelio por ojo, boca y nariz. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. El Evangelio de todas las maneras y aplicado de todas las formas. Termino entonces con esta cita. El camino al cambio pasa por el corazón y continúa por el Evangelio, donde Dios nos revela más completamente a su Hijo Jesucristo a través de su muerte y su resurrección. Termina la cita. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por estos hermanos, por su paciencia, Señor, al exponerse a todas estas cosas. Santifica tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien tu palabra. Que podamos usarla no solo para nuestro propio cambio, sino para ser los instrumentos en tus manos, para ver a otros ser transformados a la imagen de Cristo. Obra en cada uno conforme a su necesidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga.